Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Oviedo haberme invitado a esta conferencia internacional titulada Memoria, Historia e Identidad en Contextos de Desindustrialización, una perspectiva comparada. Mi nombre es José Ibarra Bastida. Yo soy trabajador en Navantia, antiguo trabajador de la empresa nacional Bazán. Soy sindicalista de comisiones obreras y también soy licenciado en Historia. Y esa triple condición me legitima para poder contaros la reconversión industrial del año 92 en Cartagena. Vamos a contaros la reconversión industrial de Cartagena, sus causas, desarrollo y consecuencias, y también la huella cultural que dejó este proceso de reconversión en nuestra ciudad. Hace unos años publiqué este libro que está aquí, que se llama Cartagena en llamas, la crisis industrial de 1992, y vamos con ello. Vamos a hablar de las causas, el desarrollo, las consecuencias de la reconversión industrial de Cartagena, las consecuencias políticas, las consecuencias sociales, las consecuencias en la estructura urbana y la huella cultural que el conflicto ha dejado. 3 de febrero de 1992. En 1992, la ciudadanía de Cartagena, sustanciada en miles de trabajadores de Bazán, Peñarroya y Fertilizantes, entre otras empresas en crisis, tuvo que enfrentarse a una salvaje reconversión industrial con cierre de fábricas y despidos masivos que tuvo un fuerte coste social, económico y político en la ciudad. El hecho más controvertido fue el incendio del Palacio de la Asamblea Regional, tras una violenta serie de cargas policiales contra obreros y manifestantes que protestaban frente al Parlamento murciano el día 3 de febrero de 1992. La imagen icónica de la Asamblea Regional de Murcia ardiendo el 3 de febrero de 1992 en Cartagena ha quedado en la retina y en la memoria de todos los cartageneros. Era el símbolo perfecto del trágico final de un conflicto que empezó siendo laboral y que se desbordó por la inoperancia de los políticos del momento. Parecía una imagen como de Revolución Francesa, con la reminiscencia del asalto al Palacio de la Bastilla. El pueblo de Cartagena se vengaba de un poder político ciego y sordo que había estado lento para entender un conflicto que acabó siendo violento y total. Las llamas rojas y el humo negro daban ese color de revolución, de anarquía, de venganza y desafío al poder. Trabajadores que pedían trabajo y recibían palos. Ciudadanos que reclamaban derechos y que eran desoídos por sus políticos. El pueblo contra el Estado. Los obreros contra la policía. Y en cierto sentido, Cartagena contra Murcia, porque eran cartageneras las víctimas y en gran parte culpables quienes gestionaban tan torpemente el gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. Todo esto está en el contexto de la reconversión industrial. La reconversión industrial afectó a todos los países industriales europeos golpeados por las crisis del petróleo del 73 y del 78. En países como Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, se acometió un proceso de reconversión industrial ya en la década de los 70, mientras que en España se lleva a cabo en esos años la transición política y, por tanto, la reconversión industrial tuvo que retrasarse una década, teniendo lugar a partir de 1983, con 10 años de retraso con respecto al resto de países europeos, a Estados Unidos y también a Japón. La reconversión industrial en España no vino sola, vino legislada del gobierno. Se acometió por diversas leyes de los gobiernos socialistas, un Real Decreto del año 1983 y posteriormente la Ley 27 de 1984 de reconversión y reindustrialización. Destacamos en esta imagen los 3 factotums de la reconversión industrial en España. El presidente del gobierno socialista, Felipe González, en primer lugar. En segundo lugar, Miguel Boyer, el primer ministro de Economía y Hacienda del gobierno socialista. Y en tercer lugar, y de manera muy preponderante, Carlos Solchaga, el primer ministro de Industria de este gobierno y posteriormente también el ministro de Economía y Hacienda. Ellos 3 fueron los que impulsaron los procesos dolorosos de reconversión industrial. El objetivo de la reconversión industrial era conseguir la viabilidad y la competitividad de unas industrias anticuadas, con muchos problemas estructurales. Dimensión de las plantillas, endeudamiento, obsolescencia de las instalaciones, dependencia del sector público. Todos los autores coinciden en que la reconversión industrial había que acometerla sí o sí. Otra cosa es el costo social que esto tuvo, ¿no? Y era un requisito para entrar en la Comunidad Económica Europea y afectó a sectores estratégicos en otro tiempo amparados por el Instituto Nacional de Industria. Sectores como la metalurgia, el naval, la química, el textil, el lácteo, el automóvil y la gama blanca. En la comarca industrial de Cartagena no teníamos ni gama blanca ni automóvil,
teníamos muy pocas industrias de lácteo y de textil, pero sí teníamos mucha industria, un potente sector industrial en los tres subsectores del naval, de la metalurgia y de la química. La reconversión industrial supuso el cierre de muchas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo en nuestro ámbito comarcal. En la región de Murcia se estimaba que iban a perderse 65.000 puestos de trabajo, según los sindicatos. En la realidad, en la comarca de Cartagena, no en la región de Murcia, pero sí en la comarca de Cartagena, se acabaron perdiendo 15.000 puestos de trabajo en un breve espacio de 6 meses. En este mapa vemos la primera de las causas por las que tuvimos un proceso muy duro de reconversión industrial en Cartagena. En los años 80, en el primer golpe de la reconversión industrial, el gobierno socialista acomete un programa de zonas de urgente reindustrialización, las famosas ZUR. Y en ese programa de ZUR, de zonas de urgente reindustrialización, Cartagena se queda fuera. Si podemos comprobar en el mapa, esas zonas fueron Madrid, fueron Cataluña, fueron el País Vasco, fueron Asturias, Galicia y la Bahía de Cádiz. Como podéis ver en el mapa, el sur de España queda por completo fuera, con la salvedad de Cádiz, fuera de las zonas de urgente reindustrialización. Por lo que aquí tuvimos un problema añadido. No se puso en nada en marcha para que la reindustrialización de Cartagena tuviera algún tipo de implementación por parte del gobierno. La reconversión industrial de Cartagena comienza a golpear determinados sectores ya en el año 85, con el primer plan de fertilizantes, y en el año 86, los primeros expedientes de regulación de empleo de la BAFAN. Y vamos a hablar de los tres sectores donde más, los 3 o 4 sectores en donde más incidió la reconversión industrial en Cartagena uno por uno. En primer lugar, el sector naval, representado por la más grande empresa de la comarca, que era la empresa nacional Bazán, que es un astillero histórico que está activo desde el siglo XVIII, que tuvo 3.387 trabajadores en 1980, que a la altura del año 91 ya solo le quedan 2.560 trabajadores, justo antes de la reconversión, y que hoy día permanecemos en ella 1.169. Esta empresa por sí sola ha destruido 2.200 puestos de trabajo. Afrontó 8 expedientes de regulación de empleo y en el del año 92 la empresa estuvo a punto de cerrar. Hoy es la actual Navantia. Luego tenemos el sector de fertilizantes asociado a la refinería de petróleo. La refinería de petróleo no tuvo ningún problema en este proceso, pero las empresas de fertilizantes adyacentes a ella sí. Y había un sector con 3 importantes empresas de fertilizantes. La primera, Enfersa, la empresa nacional de fertilizantes, una empresa creada en el año 1963, que llegó a emplear a casi 1.000 trabajadores, cuyo primer plan de reconversión es del año 85. La plantilla se redujo a 294 trabajadores en esos momentos y finalmente cerró en el año 93. La segunda de las empresas es FESA, la antigua Explosivos Río Tinto, Fertilizantes Españoles Sociedad Anónima, que estaba activa desde el año 1904, una empresa muy antigua en la comarca de Cartagena. En aquel momento era fábrica de explosivos. Fue golpeada también por la reconversión de fertilizantes. En el año 91 contaba con 300 trabajadores y sobrevivió hasta su cierre en el año 2001. Y la última de las 3, que era bastante más moderna, del sureste a sur, que había sido fundada en el año 69, por lo tanto solo tenía 30 años de antigüedad esta empresa, que daba empleo a 250 personas y que sobrevivió como Fertiberia hasta su cierre en 2002. Esto sería el sector de los fertilizantes. El siguiente sector golpeado por la reconversión industrial fue la minería. Nosotros teníamos un sector minero en Cartagena y León, clásico y tradicional, cuya principal empresa era la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya, que extraía plomo y plata, en el Lavadero Roberto de Portmán como máximo exponente, y que vendió su división minera a Portmán Golf en el año 88. Se quería reconvertir las minas en campos de golf, un proyecto que acabó fracasando también. Las últimas minas cerraron en el año 1991 y se despidió a los últimos 300 trabajadores de la cuenca minera de Cartagena y León. Después de 2.000 años de explotaciones mineras, en el año 91 desaparecen las últimas minas y los últimos mineros en nuestra comarca. Nosotros no teníamos una gran siderurgia como en Asturias, como en el País Vasco o como en Sagunto, no teníamos una gran siderurgia del hierro, pero sí teníamos medianas empresas de siderurgia de otros metales. En concreto, la Fundición de Peñarroya, que se dedicaba a la metalurgia del plomo, una empresa que tuvo una trayectoria dolorosísima en este proceso de reconversión industrial, que tenía 1.045 trabajadores en el año 77, que en el año 91 se quedaron 350 personas y que dolorosamente cerró en el año 92.
Y también en el sector metal, la española del zinc, que fue fundada en el año 60, que tenía 267 trabajadores, que se salvó de la crisis del 92, pero que aguantó ese golpe, pero no el siguiente, y en el 2009 cerró. Y aquí en este momento es cuando hay que hacer una comparación en todos los sectores industriales y el agravio comparativo que había entre la comarca de Cartagena, la región de Murcia, con respecto al resto de regiones de España, que demuestra que la reconversión industrial no se hizo con criterios económicos, se planteó con criterios económicos, pero se resolvió con criterios políticos. Y los ejemplos son palmarios. Había 3 astilleros militares en España, el de Ferrol, el de San Fernando y el de Cartagena. La regulación de empleo solo fue para el de Cartagena. Había 15 fábricas de fertilizantes en España, 3 de ellas en Cartagena. 25 o 30 años después, esas otras 12 fábricas siguen abiertas y las 3 de Cartagena están cerradas. En la minería no sucedió algo igual. La minería de Asturias ha seguido viva hasta hoy, hasta el presente, y nuestra minería de la Unión no. Y en el zinc tenemos el mismo ejemplo. Había 2 grandes fábricas de zinc en España, la asturiana del zinc en Asturias y la española del zinc en Cartagena, y 30 años después sigue abierta la asturiana del zinc y la española del zinc en Cartagena está cerrada. De forma que nuestro escaso peso político, el escaso peso político de la Comunidad Autónoma de Murcia en el resto del Estado, influyó negativamente para que nuestras empresas sí acabaran cerrando y muchas de las otras se salvaron gracias a que sus políticos sí fueron operativos. Hay que hablar del entorno político del año 92, donde había gobiernos centrales del Partido Socialista con mayorías absolutas desde el 82 hasta el 96, hay que recordarlo. Hay que recordar que en el año 92, cuando a nosotros nos estalla la reconversión industrial en Cartagena y en otras ciudades del Estado español, había otras ciudades que brillaban con fuerza. El gobierno socialista se volcó en el éxito indudable de 2 acontecimientos, la Expo 92 en la ciudad de Sevilla y la Olimpiada de Barcelona del 92. He destacado en esta imagen de arriba, en la imagen superior, la aportación de Cartagena a la Expo 92. Nuestro submarino Peral fue a Cartagena en la Expo 92. Bueno, bien, mientras tanto nuestras empresas estaban cerrando una tras otra como fichas de dominó. Iban cayendo como fichas de dominó. Los políticos del año 92 en la región de Murcia eran estos: Carlos Collado Mena, fue el presidente socialista de la Comunidad Autónoma entre el 84 y el 93 y tuvo que dimitir como consecuencia de la crisis industrial de Cartagena, no llegó a culminar su mandato. El alcalde socialista de Cartagena era José Antonio Alonso, que en esta imagen en la que lo veis aquí exultante, es una imagen de solamente 7 meses antes del conflicto. En el año 91, en mayo del 91, este político ganó las elecciones con mayoría absoluta y 7 meses después la ciudad se le hundió por completo. Y el tercer personaje político del momento era Concepción Sáez, que era la delegada del gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, en la Comunidad Autónoma de Murcia al principio del 90, y que fue la responsable de las cargas policiales en los disturbios del 3 de febrero del 92. Es decir, las 3 administraciones, la municipal, la autonómica y la nacional, están en manos del Partido Socialista Obrero Español. El arranque del conflicto tiene lugar a finales del año 91, donde confluyen los problemas de todas estas empresas, ¿no? A finales del 91, las empresas industriales más importantes de la ciudad sufren un colapso derivado de la aplicación de la reconversión industrial en Cartagena. Todo ello provocará la convocatoria de huelga general en la comarca por parte de comisiones obreras y UGT, los 2 sindicatos que en aquel momento y también en este tienen la mayoría. Y en esa imagen es una viñeta del periódico de aquellos años en donde sale la señal de tráfico de Cartagena quebrada por la mitad, ¿no? Una imagen de una Cartagena rota. En diciembre del 91 comienzan los grandes problemas del Alazán. Se anuncia un 6º expediente de regulación de empleo que amenazaba ya a llevar al paro a 1.035 de esos 2.560 trabajadores, que solo lo sufre la factoría de Cartagena. Se libra de ella Ferrol y se libra de ella San Fernando, por cuestiones políticas que sería demasiado prolijo indicar aquí. Pero bueno, el presidente de Galicia en aquel momento era Manuel Fraga, recordémoslo, y la esposa del presidente de gobierno, Carmen Romero, era la diputada por Cádiz. Ellos tenían una protección política, tanto Ferrol como San Fernando, que nosotros en Murcia pues no teníamos, la verdad. El escudo político falló. También en las últimas semanas del 91 se anuncia el cierre de la fundición de plomo de Peñarroya. Su propietario, un consorcio franco-alemán que se llamaba Metal Europe, decide desinvertir y marcharse de España. La fábrica de plomo va a cerrar. Y luego el grupo KIO, Kuwait Investment Office, un grupo kuwaití que estaba dirigido en España por Javier de la Rosa, un financiero que acabó en la cárcel. Ese grupo llegó a poseer las 3 empresas de fertilizantes y dejó de pagar salarios y suministros en el 91, una suspensión de pagos que dejó a los trabajadores sin salario durante varios meses.
Pues ahí tenemos los tres, cuatro sectores que confluyen en crisis en las mismas últimas semanas del 91, lo cual provoca que los sindicatos convoquen una huelga general el 17 de diciembre del 91, una huelga que fue histórica. En Cartagena, que es una ciudad de 170.000 habitantes, fue secundada por 15.000 personas, la manifestación más grande de la historia de la ciudad hasta ese momento. Aquí ya la ciudad estaba totalmente enervada, totalmente crispada y preparada para los conflictos que vendrían en las primeras semanas del año 92. En enero, el comité de Bazán recibe la noticia definitiva de que se ha aprobado el sexto ERE y 1.035 trabajadores van a ir al paro y no se sabe si van a volver a la factoría o no. Peñarroya anuncia el cierre para el día 24 de enero. Su accionista principal era la Metal Europe, como hemos dicho antes, y la tensión crece en la ciudad día tras día en esas primeras semanas del año 92. Los trabajadores de Bazán hicieron todo tipo de movilizaciones, esta que veis aquí dentro de las instalaciones del Arsenal, lo cual fue denunciado como un delito de sedición, nada menos. Y bueno, una escalada de movilizaciones durante el mes de enero que hace que se trasladen a la ciudad de Murcia, porque ya estaba agotado el ciclo de manifestaciones en la ciudad de Cartagena. La escalada de las movilizaciones llevó a los dirigentes sindicales a decidir el traslado de las movilizaciones a la ciudad de Murcia. Se declara un día de huelga en Bazán, Peñarroya y Fertilizantes el 22 de enero y se fletaron 40 autobuses para llevar a los manifestantes a la ciudad de Murcia. 3.000, 4.000 cartageneros nos manifestamos ese día en Murcia, en la ciudad, ¿no? Salimos desde Bazán, ahí se ve una gran manifestación obrera, desde el astillero de la empresa, cogiendo los 40 autobuses para desplazarnos a la ciudad de Murcia, en donde ahí pues le hacíamos la presión, se le hacía la presión a Carlos Collado, al presidente de la Comunidad Autónoma, al que se responsabilizaba por su inoperancia, ¿no? Se nos unieron en este conflicto otras empresas de la región de Murcia que también estaban con problemas, otras empresas industriales. Aquí el taller ferroviario de Águilas, la Renfe también tenía una reconversión en marcha en esos años, y la fábrica de pólvoras de Santa Bárbara, y cuyo comité de empresa también se unió a la protesta que hicimos ese día nosotros en Murcia, ¿no? Ese día acabó mal, porque ya empezamos, ya la violencia se desató y se rompieron todos los cristales del Palacio San Esteban, y bueno, aquí se anunciaba esto de la próxima visita será con dinamita, que era una de las consignas que se cantaban en las calles de Cartagena en aquellos momentos. El objetivo era Carlos Collado, esta imagen que está Carlos Collado en la diana, porque se le responsabilizaba al presidente de la Comunidad Autónoma por su inoperancia, ¿no? Era una persona que no conocía ni la ciudad de Cartagena ni el sector industrial. Esta persona era un licenciado en filosofía que desconocía por completo la realidad industrial de la comarca de Cartagena y no la supo defender bien en nadie. El día 3 de febrero, en la mañana del 3 de febrero, que es el día más duro, unos 300 trabajadores regulados de la Bazán, junto con otro contingente de Peñarroya, se manifestaban pacíficamente ante el Palacio de la Asamblea Regional. Y allí fueron recibidos por 200 antidisturbios que se emplearon a fondo contra esos primeros manifestantes. En esos momentos salimos todos los trabajadores de Bazán, 2.000 personas, salimos en masa a enfrentarnos con la policía, dado que habían agredido a los compañeros que estaban en primer frente, y ahí se formó una durísima batalla campal entre policía y obreros que duró varias horas, en la mañana del día 3 de febrero. Las imágenes habituales de coches ardiendo, contenedores ardiendo, botes de humo, pelotas de goma, cargas policiales, heridos. La policía reprendió a los manifestantes con continuos disparos de botes de humo y pelotas de goma, el ruido de las sirenas, los cristales rotos, los disparos, las pedradas, los gritos de la gente. Era ensordecedor el ambiente del día. La lucha era cuerpo a cuerpo, los trabajadores eran perseguidos, aporreados y detenidos. Se vieron escenas de pánico inauditas en las manifestaciones anteriores que habían sido pacíficas. Este clima de violencia policial, respondido con la lucha de los trabajadores y los ciudadanos que se les unían, se prolongó toda la mañana del 3 de febrero en Cartagena. Ahí veis imágenes de coches ardiendo. Ardieron 8 coches de la policía, ardieron 8 coches de la policía y del ejército. Esto fue brutal. Aquí en pleno Paseo Alfonso XIII, los coches ardiendo. Fue un día muy, muy duro, muy duro. La violencia policial se verifica en imágenes como esta. Un compañero recién salido de una de las lecheras de la policía que evidentemente le han pegado, ¿no? Este compañero, ese gesto de dolor no es impostado, es real. Toda la ciudad estuvo en patas arriba ese día. Toda la ciudad estuvo patas arriba ese día. Los disturbios de la mañana del 3 de febrero del 92 en Cartagena se trataron con 40 heridos, 20 policías y 20 manifestantes. Cualquier transeúnte que pasara por las inmediaciones de la Asamblea Regional era apaleado por la policía, fuera manifestante de las empresas en crisis o no. Se reprimió a ancianos, clientes de bares y tiendas, usuarios del ambulatorio
y la policía entró hasta dentro del Instituto Isaac Peral, cuyo director recibió una brutal agresión policial. La prensa cubrió el acto, los disturbios con profusión de fotografías. Y si por la mañana hubo ese conflicto, por la tarde es cuando ardió la asamblea. Tras los disturbios de la mañana del 3 de febrero, inauditos en la ciudad, y los más graves y violentos desde la guerra civil de medio siglo antes, se produjo un momento de calma. La policía recibió de retirar los coches de la puerta de la asamblea, que había seguido celebrando su reunión plenaria por la mañana sin interrupción ante los graves hechos que acontecían fuera de sus puertas custodiadas por 200 policías. Y en esos momentos, a las 17 horas de la tarde, aprovechando la salida de la policía de las inmediaciones de la asamblea, unos encapuchados lanzaron cócteles molotov hacia el palacio. Uno de los cócteles molotov se introdujo por una de las ventanas rotas y provocó un aparatoso incendio en la sala de conferencias del Parlamento Regional. Las imágenes de la Asamblea Regional de Murcia ardiendo en Cartagena han quedado como el icono de este conflicto. La última vez que había ardido un parlamento en Europa fue en la Alemania nazi en el año 1933. Solo ardieron 2 parlamentos en Europa en el siglo XX, el de Berlín y el de Murcia. Este es el aspecto en el que quedó la Asamblea Regional después del incendio. Los graves hechos tuvieron repercusión en la prensa nacional. Es la única vez en toda la historia del diario El País que Cartagena ha sido portada del periódico. Y de hecho, esta portada es la que provocó el cambio en el gobierno. El tratamiento que se le da a Cartagena después de estos hechos es muy distinto al que se le dio antes. Y esta portada tuvo, desde luego, influencia en ello. También llevamos nuestra protesta a Madrid. El día 14 de febrero se hizo una manifestación en Madrid y ahí estuvo el comité de empresa y 1.000 trabajadores que nos fuimos en autobús a Madrid a manifestarnos en el Paseo de la Castellana. Y ahí estuvimos escoltados por los antidisturbios a través de todo el Paseo de la Castellana. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Ya hemos visto las causas, el desarrollo de los conflictos que duraron varios meses, culminan en ese mes de febrero. No culminan, pero sí tienen ahí un punto álgido. Y tras este momento vienen las consecuencias, algunas positivas y algunas negativas. Comenzaron a solucionarse los problemas de Bazán. Qué curioso, 17 días después de arder la Asamblea Regional, el gobierno aprueba un contrato de 6 barcos para la Bazán. No había trabajo, era imposible. Tuvo que arder la Asamblea Regional para que se liberara un presupuesto para fabricar 6 barcos. 17 días después de los disturbios. Peor suerte tuvieron los compañeros de Peñarroya. El consorcio germano-francés Meteliur acabó por cerrar la empresa antes del verano del 92. La comunidad autónoma no quiso ayudar a esta fábrica, alegando que la comunidad no es un empresario del plomo. Los trabajadores de Peñarroya lucharon hasta el final con acciones muy contundentes. Participaron, se dice pronto, en 127 manifestaciones en 180 días. 127 manifestaciones en 180 días. Prácticamente a manifestación diaria durante 6 meses. Para acabar perdiendo también 350 puestos de trabajo. Esta es una imagen antigua y una imagen actual de esa empresa. Arriba, en plena producción, esa imagen en blanco y negro de los años 80 y abajo la fábrica totalmente abandonada y cerrada en su aspecto actual, ¿no? Un desierto industrial. Hay que hablar también de la agonía del sector de fertilizantes. El conflicto de fertilizantes se prolongó durante el 92 y el 93. El grupo Kio y su filial española, el Cross, dejaron abandonado el sector. En este conflicto de las 3 fábricas cartageneras hubo de todo: cierres, recolocaciones, nuevos despidos, jubilaciones, expedientes de regulación de empleo, movilizaciones violentas y una inédita huelga de hambre. Esta huelga de hambre que mantuvieron los compañeros durante 12 días, algunos de ellos acabó hospitalizados. En esta imagen se ve la visita de Cristina Almeida, que está ahí al centro. Bueno, pues 12 días de huelga de hambre. Y las protestas se centraron en el Partido Socialista como objetivo. Hay que recordar que gobernó con mayoría absoluta, que todos estos trabajadores habían votado a ese partido. Se produjo un asalto en la sede local del PSOE y, a pesar de las promesas, pues Enfesa cerró, FESA y Asur resistieron unos años más, pero finalmente también cerraron. De los miles de puestos de trabajo que creaba el sector de fertilizantes en Cartagena antes de la crisis, hoy solo queda una pequeña factoría de fosfatos que emplea a menos de 50 trabajadores. Vamos a hablar de las consecuencias en el empleo. Vamos a hablar de las consecuencias que hubo ahí en la política y vamos a hablar de las consecuencias en el desempleo. El desempleo, vemos 2 columnas: el empleo que había en la ciudad en el año 80 y el empleo que había en las 20 empresas industriales de la ciudad en el año 93, antes y después de la reconversión industrial del 92. Se perdieron 5.200 empleos directos en esos 6 meses.
en las industrias en crisis. El cálculo de empleo perdido es superior, considerando empleos directos, indirectos e inducidos, se ascendería a 15.000 puestos de trabajo perdidos en esos 6 meses, en una Cartagena cuya población descendió a 168.000 habitantes. Durante 2 años tuvimos pérdidas poblacionales en la única ciudad de todo el arco mediterráneo que perdía población. Consecuencias políticas, hemos hablado un poco, pero vamos a hablar ahora de las reales consecuencias políticas. Hasta el año 92, el PSOE pudo gobernar con mayoría absoluta tanto en España como en Murcia como en Cartagena. La región de Murcia votaba exactamente igual que votaba Andalucía. Éramos una copia de Andalucía. Hasta que llegó esto. Cuando llegó esto, todo lo cambió. Tras los acontecimientos del 92 en Cartagena, el PSOE no pudo volver a gobernar, ni en la Comunidad Autónoma de Murcia, ni en el Ayuntamiento de Cartagena. Fue el hecho bisagra, fue el antes y el después. La reconversión industrial marca un antes y un después. Hasta la reconversión industrial, el PSOE gana en todos los sitios. Con mayoría absoluta, desde la reconversión industrial, el PP gana con mayoría absoluta en todos los sitios. El PSOE sigue desplazado del poder en todos los ámbitos de la región. Es la consecuencia política clarísima. Fue el Partido Popular el gran beneficiario, ganó en el 95 el Partido Popular las autonómicas y las municipales, encumbró a Carlos Valcárcel como presidente de la Comunidad Autónoma y a Pilar Barreiro como alcaldesa de Cartagena, y gobernaron durante 20 años hasta 2015, un larguísimo ciclo de victorias consecutivas del Partido Popular con mayoría absoluta en Cartagena y en Murcia hasta 2015. Vamos a hablar de las consecuencias en la transformación de la ciudad. Durante un largo tiempo, y como derivación de la crisis industrial, Cartagena se convirtió en una ciudad en la que vivir se hizo muy duro. Un panorama de fábricas cerradas, desempleo, abandono institucional, un paisaje de ruina de una ciudad poblada por demasiados mendigos, demasiados yonkis, demasiados parados, demasiados jubilados. Una gran parte de la población activa se vio obligada a emigrar. Otras ciudades de nuestro entorno, sin embargo, vivieron años de esplendor, progreso y bienestar. Así fue en las restantes ciudades del arco mediterráneo. En tanto, Cartagena se degradó totalmente. Algunas imágenes de esa degradación: la fábrica de potasas y derivados en plena producción en el año 92 y el solar que ha quedado en el año 17, con suelos contaminados por metales pesados, por cierto. La española de zinc en plena producción en la imagen superior, todavía en el año 95, y el derribo de la fábrica en el año 2008 en la imagen inferior. En Enfersa pues, se acabaron por derribar también las torres de ácido nítrico en el año 2009. Y bueno, a modo anecdótico y paradigmático, hay que hablar de hasta qué punto llegó la degradación urbana de la ciudad. La degradación urbana del casco antiguo de la ciudad llegó a niveles tan bajos que pudo ser, sin gran añadido de decorados, la localización favorita en el año 1990 de una película bélica de Hollywood, Navy Seals, que buscaba una localización en Europa que se asemejara a Beirut, ciudad arrasada por varias guerras en el Próximo Oriente. Y las elegidas fueron Cartagena y Almería. La degradación del casco urbano de Cartagena era tal que parecíamos Beirut, una zona de guerra. También hubo alguna consecuencia positiva, tardíamente, pero la hubo, ¿no? El Plan Especial de Cartagena. Lo último que hizo el gobierno central socialista, antes de ceder el paso al Partido Popular, fue el impulso del PEC, el Plan Especial de Cartagena, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo del 93. Supuso una inversión tardía de 115.000 millones de pesetas a implementar en el sexenio 93-99. No atrajo industria suficiente a Cartagena. Todo este proceso de reconversión industrial se cargó a 8 o 10 grandes empresas, solo vinieron 2, General Electric y Enagas, pero como contrapartida positiva se arregló el puerto, se modernizó el puerto de Cartagena. Y en esta imagen hay tres de esos grandes logros, de esas grandes realizaciones. En la zona inferior, la recuperación del Teatro Romano; en la zona central, la terminal de cruceros; y en la zona superior, la ampliación del puerto de Escombreras. Fueron las compensaciones que tuvimos, tardíamente, ya en la década del 2000 casi. Hablemos, casi llegando al final ya, de la huella cultural de la reconversión industrial de Cartagena. Los hechos históricos del 3 de febrero del 92 han inspirado libros, estos dos. El primero lo escribió Manuel Ponce Sánchez en el año 2002 o 2003, y yo en el año 2017 escribí, con motivo del 25 aniversario, con los recuerdos que yo tenía y con los documentos que fui atesorando durante todos esos años. En el año 2017 sacamos Cartagena en llamas, la crisis industrial del 92, que lo sacamos con motivo del 25 aniversario de estos hechos. Lo publicó la editorial Corbalán. Alguna canción también. El grupo Ferro Blues publicó una canción que se llama Get Fun
que en esas 6 estrofas, en esos 3 minutos, narra todo este conflicto. Tuvieron el talento de saber narrar todo este conflicto, que yo necesité 200 páginas y aquí 30 minutos para explicarlo. Bueno, pues ellos en 3 minutos fueron capaces de explicar el conflicto de una canción de blues. Y si ellos necesitaron 3 minutos, esta gran película, que nos tiene muy contentos, El año del descubrimiento, aquí Luis López Carrasco ha empleado 200 minutos. Es un documental de 3 horas y 20 minutos que se va a estrenar próximamente en España. Ya ha sido estrenado en festivales internacionales, se estrenó en enero en el Festival de Rotterdam. Es un peliculón, es una obra monumental, las críticas han sido brutales, maravillosas, una gran película documental sobre nuestro conflicto. La película Año del Descubrimiento narra la reconversión industrial de Cartagena y ha sido seleccionada en multitud de festivales internacionales de cine documental y ha sido galardonada hasta el momento en París, Tesalónica y Corea del Sur. Aquí intervenimos 45 personas en esta película. Yo fui el asesor histórico, yo colaboré con el guionista y con el director a construir esta película, que ya os digo que ha tenido una gran repercusión internacional, con críticas, y ha sido proyectada, así que yo recuerde, en Francia, en Italia, en festivales de Grecia, en festivales de Corea, festivales de Japón, de Oslo, en Curitiba, en Brasil, en Montevideo, en Buenos Aires, en Nueva York, en Alemania, en Inglaterra, en Italia y en Portugal, que yo recuerde, y con multitud de críticas positivas. Enormemente acogida, una película muy bien acogida. Este ha sido el final. Así hemos narrado nuestra reconversión industrial. Podríamos haber hecho una charla más larga, pero tenemos una limitación de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y si os parece correcto, podemos también poner un tráiler breve de esa película que dura unos 2 minutos. Muchas gracias. Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. Al paso de la misma, por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cénit en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Señor, ¿qué le parece a usted esta manifestación? ¿Es usted de Murcia en primer lugar? Soy de aquí de Murcia, sí. ¿Qué le parece a usted esta movilización? ¿Cómo la aceptan ustedes? Pues hombre, la aceptamos, pues no sé, con justicia, pensando de que eso es muy justo lo que estos señores están manifestando. Porque después de tantos años que están llevando en la empresa, de que de buenas a primeras se ven en la calle, pues lo consideramos, ya le digo, que no es una cosa normal. Puesto que yo pienso que el gobierno tenía que estudiar y tomar sus medidas de precaución para que esto no surgiera. Que no se puede decir por la radio que la violencia engendra violencia y recibirnos con las cadenas cerradas de la delegación y un cordón de policía. Eso sí engendra violencia. Y lo que engendra violencia son los intentos de dejar a la gente en la calle sin trabajo. Es lo que depende del sustento de su familia. ¿Ha ocurrido algo que hemos visto muy afectado al salir? No, nada. A las 12 en punto del día, la marcha entraba en la glorieta de Florida Blanca. A las 12:20 se paraba ante la Delegación General del Gobierno, donde han acontecido los primeros incidentes al intentar forzar un nutrido grupo de manifestantes las puertas del inmueble que dan a la vía pública. Tras un forcejeo con quienes defendían el inmueble desde el interior, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía han permitido la entrada al recinto de unas 7 personas, entre las que se encontraba el presidente del Comité de Empresa de Bazán, Antonio Sáez. En los 15 minutos que ha durado la entrevista de esos manifestantes con la delegada del gobierno, han sido arrojados al edificio bolsas con pintura, naranjas, limones, petardos, botellas con amoníaco, piedras, tornillos, etc. Mientras duraba la entrevista se cantaba también en el exterior.